Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar la exposición del día de hoy hablando acerca de la infección por VIH y acerca del SIDA, ¿no? Un poco de, a manera de introducción, un poco de estadísticas. Se dice que al 2018 en todo el mundo se han registrado 37, casi 38 millones de personas que han estado afectadas con este virus, ¿no? De las cuales 1.700.000 han sido nuevas infecciones que se han registrado, ¿no? Y de todas estas personas, solamente el 21.700.000 tienen acceso a terapia antirretroviral. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un gran bolsón de pacientes de que aún no acceden a la terapia, a pesar de que en gran parte de todo el mundo el tratamiento es gratuito y está subvencionado a través de las políticas de los estados, ¿no? Se registran también 770.000 muertes a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, cosa que ya no debería ocurrir, puesto que al haber tratamiento y al poder controlar la enfermedad, digamos que las muertes por SIDA o enfermedades relacionadas al SIDA deberían prácticamente desaparecer, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? Tanto el Centro Nacional de Epidemiología, ¿no? El CDC Perú y el Ministerio de Salud han reportado el año pasado aproximadamente 120.389 casos de infección por VIH, ¿no? Y de todos estos, 43.000 constituyen casos de estadio SIDA notificados, ¿no? Que están distribuidos a lo largo de todos los departamentos del país. Ojo, de que aproximadamente la cuarta parte de los pacientes o personas que estarían afectadas con el VIH no están al tanto de su diagnóstico, ¿no? O sea, de cada 4 personas que tienen VIH, una no está al tanto de que está infectada con el VIH. Entonces hay que fortalecer tanto la prevención como la detección temprana a través de las pruebas rápidas y a través de solicitar la prueba, ¿no? Para poder diagnosticar la enfermedad en sus fases tempranas, ¿no? Este es un cuadro en el cual nosotros podríamos ver la distribución por departamentos, ¿no? Por provincias acerca de los casos de tanto de VIH como de SIDA que están distribuidos en el país. La gran mayoría o el gran bolsón de pacientes se encuentra en su mayoría en Lima y Callao, ¿no? Seguidos de departamentos como Loreto, Tumbes, Ica, ¿no? Arequipa, ¿no? Que tienen Ayacucho, que tienen bastantes Madre de Dios, que tienen en proporción muchos casos de VIH y también por consiguiente de SIDA. Llama también la atención, como podríamos estar viendo, ¿no? En el cuadro, en los números absolutos, ¿no? De que, contrariamente a lo que podríamos nosotros estar pensando y dado los avances que hay ya para combatir esta enfermedad, el número de casos de VIH no disminuye por año, ¿no? Como que se mantiene, como que ha llegado a una meseta, no disminuye, tampoco sube, no está, digamos, ahí, en una meseta. Entonces, lo que llama la atención es que tiene que fortalecer tanto la consejería como la prevención para evitar nuevos contagios, ¿no? Porque si no, en realidad no estamos ayudando a detener esta pandemia, ¿no? Para hablar acerca del VIH, para hablar acerca del SIDA, el síndrome inmunodeficiencia adquirida, y cómo es que esta enfermedad, cómo es que este virus ataca a nuestro cuerpo, primero tenemos que ver, ataca a nuestro sistema inmune. Entonces tenemos que un poco repasar o un poco estar al tanto de qué cosa es lo que hace nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensas. Como todos sabemos, nuestro sistema inmune tiene 3 actividades básicas. La primera actividad y la más conocida es la actividad antiinfecciosa, combate infecciones, ¿no? Quiere decir que ataca a gérmenes que pueden irrumpir en nuestro organismo. Entonces los reconoce y los ataca, ¿no? Entonces ataca infecciones. La otra función que tiene el sistema inmune es la actividad antitumoral. ¿Qué quiere decir esto? De que las células tumorales, las células cancerígenas, se comportan también como agentes extraños, liberan antígenos que son reconocidos por nuestras células de defensa y mediante este reconocimiento son atacadas y digamos de que en muchos aspectos el sistema inmune tiene una actividad antitumoral. Y la otra, y también muy importante, es acerca de la actividad de tolerancia a lo propio. ¿Qué quiere decir? Nuestro sistema inmune
reconoce a nuestras propias células, a nuestras propias moléculas, a nuestras propias estructuras, y por eso es que no nos ataca. Y por eso es que cuando hay una deficiencia en la actividad antiinfecciosa, es de que nosotros vamos a tener enfermedades o infecciones oportunistas. Cuando nuestro sistema inmune también está deteriorado, podemos desarrollar algunos tipos de neoplasias, como vamos a ver más adelante. Y también cuando nuestro sistema inmune está deprimido o tiene alguna alteración, podremos presentar lo que se llaman las enfermedades autoinmunes o enfermedades alérgicas, en las cuales nuestras propias células pueden atacar a nuestro organismo, ¿no? Entonces, también, como sabemos, nuestro sistema inmune se divide en dos, ¿no? En la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata, básicamente representada por el sistema fagocitario, y las células, digámoslo así, principales ahí tenemos a los monocitos, los macrófagos tisulares, y a los polimorfonucleares o los neutrófilos, ¿no? Que sirven tanto para controlar las infecciones por bacterias extracelulares y también a los hongos. En cambio, la inmunidad adquirida, que es un sistema inmune más evolucionado, ¿no? Se divide en dos a su vez, la inmunidad tumoral y la inmunidad celular. La inmunidad tumoral, básicamente representada por los linfocitos B, que se convierten en células plasmáticas y liberan inmunoglobulinas o anticuerpos, que nos sirve para controlar todo lo que son los gérmenes o microorganismos encapsulados. Un ejemplo, Haemophilus influenzae, meningococo. La inmunidad celular, ¿no? Representada por los linfocitos T, en este caso los linfocitos T CD4, que son el blanco de la infección por el virus del VIH. Ahora vamos a explicar un poquito mejor esto, ¿no? Que básicamente lo que hace es liberar citoquinas, que son enzimas proinflamatorias, ¿no? Que destruyen a los microorganismos o a los agentes que nos causan daño. Y esto sirve básicamente para el control de enfermedades o bacterias intracelulares y también para las extracelulares, ¿no? Entonces, viendo esto, haciendo un repaso rápido nomás de lo que es el sistema inmune, vamos a ver cómo es que actúa, ¿no? Lo primero que hay es un encuentro entre una célula presentadora de antígenos, que puede ser un fagocito, ¿no? Un polimorfo nuclear, un monocito, ¿no? Una célula dendrítica, con un antígeno, ¿no? Un antígeno completo. Esta célula presentadora de antígenos lo que hace es encapsula, ¿no? Fagocita este antígeno, lo disgrega en pequeñas moléculas y expresa, ¿no? En su epítope expresa una proteína, un antígeno que lo va a presentar. ¿A quién lo presenta? A la célula, al CD4, ¿no? Al CD4, que es un linfocito T, ¿no? Que, digámoslo así, es como el director de orquesta de la respuesta inmune. ¿Qué es lo que hace este linfocito T? Dependiendo la naturaleza de este antígeno, lo que hace es que empieza a orquestar o a facilitar la liberación o la respuesta inmune, ¿no? Por ejemplo, a un linfocito B le encarga la producción de anticuerpos, ¿no? A un linfocito T lo que hace es producción de citoquinas, ¿no? Y de enzimas proinflamatorias. También puede estimular la proliferación de células T citotóxicas, o también los linfocitos CD8, o también los natural killer, ¿no? ¿Y qué ocurre luego de esto? Una vez que se da la producción de todas estas células, toda esta respuesta inmune, el mismo organismo, el mismo sistema inmune lo que hace es que va a la regulación a través de otros linfocitos T, como son los TCD25, por ejemplo. Entonces, a su vez, lo que vemos es de que el sistema inmune, a la vez de su respuesta, está basada básicamente en la cooperación entre diferentes células y diferentes sustancias, y también a través de la discriminación de lo propio a lo extraño, ¿no? Entonces vemos que es una respuesta compleja, es una respuesta básicamente que es más que todo una red, ¿no? Inmunológica la que se libera, y no tanto como nos lo enseñaron de repente en la universidad, ¿no? Un tipo de inmunidad, otro tipo de inmunidad y cada una por separado. No, en realidad es una respuesta global lo que hay. Es por eso la importancia de este linfocito TCD4, que es el blanco, ¿no? Del VIH. ¿Por qué? Porque tiene su receptor, porque tiene un receptor para el VIH y a la vez sus correceptores, que son el CCR5 y el CXCR4, que ahora vamos a ver cuál es la importancia de estos correceptores para el VIH, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ingresa el virus, ¿no? El virus se transmite a través de ¿qué? A través de relaciones sexuales, eso lo sabemos todos. Se transmite a través de relaciones sexuales, o también a través de la transmisión, la transmisión vertical, ¿no? De madre a hijo, a través del parto o la lactancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El virus del VIH encuentra, pues, al linfocito TCD4, que es su célula blanco, y se une a través de sus proteínas de membrana a su receptor. Pero
para que el VIH pueda ingresar al linfocito TCD4 requiere obligatoriamente de que estén presentes estos correceptores, el CCR5 y el CXR4. Entonces ahí se da la primera fase de la replicación del VIH, que es ¿cuál? La entrada, en el cual hay absorción y fusión. Cuando el virus ingresa al linfocito TCD4 y libera su material genético, que es un ARN. El VIH es un retrovirus. ¿Por qué quiere decir esto? Porque tiene esta enzima llamada transcriptasa reversa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Convierte el ARN viral en un ADN. Y este ADN lo que hace es que se integra, ¿no?, al núcleo, al material genético del linfocito TSD4. ¿Y qué es lo que hace? Utiliza la maquinaria de transcripción de este linfocito para producir nuevas cadenas de ARN. Luego de eso presenta con su enzima proteasa, lo que hace es rompe estas cadenas y nuevamente libera su ARN y se ensambla un nuevo virión, y ese nuevo virión sale nuevamente a la circulación y con esto se empieza a replicar el virus, ¿no? Entonces, más o menos una persona con VIH que ha sido infectada puede producir aproximadamente 10 billones de viriones al día, ¿no?, de los cuales el 50% podrían ser eliminados, ya que el cuerpo también produce unos anticuerpos neutralizantes, que no son efectivos como estamos viendo, pero que en alguna manera, en un primer momento, pueden controlar la infección. Y también se dice de que hay una mutación de resistencia a antirretrovirales por día, aproximadamente en cada virión, ¿no? Entonces, una vez que ocurre la infección por el VIH, entonces vamos a ver cuál es su historia natural o su ciclo, ¿no?, de este VIH. Lo primero que vamos a ver es de que desde que ocurre la infección por VIH, en las primeras semanas, lo que vamos a ver va a ser un aumento importante de la carga viral. Quiere decir de que va a haber una alta concentración de viriones en sangre, ¿no? La carga viral va a estar muy elevada. ¿Y qué es lo que va a condicionar esto? De que nuestras defensas, los linfocitos TCD4, tienen una caída también, ¿no?, importante. Entonces, a mayor carga viral, menor conteo de CD4, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Que los anticuerpos contra el VIH recién se empiezan a producir y a aparecer a partir de la tercera semana. Es por eso que las pruebas de diagnóstico ahora han reducido su periodo de ventana a 3 semanas o 21 días, más o menos días, ¿no?, para poder detectar anticuerpos contra VIH. Entonces vemos, ¿qué es lo importante aquí? Que también el paciente puede presentar lo que se llama el síndrome retroviral agudo. ¿Qué significa esto? Un paciente que presenta adenopatías, fiebres, síntomas sistémicos, ¿no?, generalizados, pero que muchas veces no tiene foco y a veces lo confundimos con un síndrome mononucleósido, ¿no?, que suele durar aproximadamente entre 2, 3 o 4 semanas y luego desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque vamos a ver que después de unas semanas de haberse producido la infección, los linfocitos TCD4 logran recuperarse. Logran nuevamente recuperar su concentración, pero vamos a ver de que ya no logran recuperar hasta el basal, ¿no? Se logran recuperar lo suficiente como para mantener el sistema inmune, digámoslo así, funcional, pero ya no logran el número importante que tenían antes. Con esto, ¿qué ocurre? Y a la vez que también aumentan los anticuerpos contra el VIH, los anticuerpos neutralizantes que le decimos nosotros, que el VIH disminuye su carga viral. Disminuye la carga viral y se mantiene prácticamente latente, ¿no? Latente, y a esta fase es la que llamamos nosotros fase asintomática, en la cual el paciente no presenta síntomas, no tiene ninguna enfermedad, pero el virus está presente en su cuerpo. Y vamos a ver de que conforme van pasando los años, ¿no?, que puede estar entre 5 a 10 años el paciente asintomático, sin tratamiento y sin saber que tiene VIH, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si bien es cierto, la carga viral puede estar, digámoslo así, aumentando de manera paulatina, los linfocitos TCD4 van a ir disminuyendo progresivamente su concentración hasta llegar al punto de corte en el cual nosotros llamamos que el paciente ya tiene SIDA, que es a menos de 200 CD4, en la cual se empiezan a presentar las enfermedades oportunistas. A esto le llamamos ya la fase sintomática o estadio SIDA, en el cual los linfocitos TCD4 ya no pueden controlar la infección y la carga viral se dispara,
¿no? Se dispara la carga viral, entonces hay un alto contenido de carga viral, los anticuerpos llegaron a una meseta, ya llegaron a su límite, no pueden controlar la enfermedad, solamente nos sirven para hacer el diagnóstico, y los linfocitos TCD4 logran bajar su concentración hasta que, bueno, si el paciente no tiene tratamiento, no tiene diagnóstico oportuno, bueno, llega a la muerte, ¿no? Estas son las categorías clínicas del CDC, ¿no? Que se hicieron, más o menos se catalogaron desde 1993 y todavía persisten o digamos tienen vigencia, ¿no? Que son según las categorías clínicas, ¿no? Según el estadio clínico del paciente o según su categoría inmunológica o su conteo de CD4. Vemos de que existe la categoría A, la categoría B, o le dicen que no es ni A ni C, y la categoría C, que es indicativo de SIDA. Vemos que en el caso de la categoría C, 3, que sería, ¿no?, en el caso en el cual los linfocitos T CD4 están en menos de 200 y presentan las enfermedades oportunistas o patologías o neoplasias indicadoras de SIDA, es cuando el paciente tiene, digamos así, una enfermedad avanzada y tiene menos posibilidades muchas veces de poder recuperarse, ¿no? Pero sin embargo, vemos de que hay pacientes de que pueden presentar conteos de CD4 bajos, pero no llegar al estadio SIDA, pero sí pueden presentar en su categoría clínica algunas enfermedades que lo pueden hacer definitorio de SIDA. Por eso el examen físico, el examen clínico y una buena anamnesis es importante para poder catalogar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, la categoría A que se refiere es una infección por VIH que es asintomática, ¿no? Se puede presentar la enfermedad aguda por VIH, que lo catalogamos básicamente como el síndrome retroviral agudo, ¿no? Y que muchas veces lo único que presenta es una linfadenopatía persistente y generalizada, ¿no? En la categoría B vamos a ver de que, como hemos visto, hay de repente un bajo conteo de CD4, pero aún es funcional nuestro sistema inmune, pero puede presentar algunas enfermedades que nos pueden hacer sospechar que este paciente presenta algún tipo de inmunodeficiencia. Por ejemplo, candidiasis oral, candidiasis orofaringia. Paciente que no recibe corticoides, paciente que no tiene antecedente de neoplasias, paciente que no tiene antecedente de enfermedades autoinmunes, ¿no?, que presenta una candidiasis oral, entonces tenemos que descartarle que una inmunodeficiencia por VIH. Vulvaginitis candidiásica recurrente, persistente. Una mujer que tenga infección por cándidas repetidamente durante el año, 3, 4, 5 veces en un año, tendríamos que hacerle el descarte de VIH. Igualmente, displasia cervical o carcinoma in situ, también la infección por VPH también está indicada como una enfermedad que puede indicar, una infección que puede indicarnos una inmunodeficiencia, ¿no? Fiebres persistentes o diarreas persistentes de un mes, también tenemos que, una vez que descartemos que no hayan otro tipo de enfermedades, tenemos que descartar una infección por VIH, ¿no? Herpes zóster, sobre todo en pacientes jóvenes. El herpes zóster es normal en pacientes adultos mayores, ¿no? Pacientes ancianos pueden presentar un herpes zóster, pero pacientes jóvenes de 30 años, 40 años que presenten herpes zóster y muchas veces que demoren en remitirse por sí solos, entonces tendríamos que sospechar de que este paciente tenga alguna inmunodeficiencia, ¿no? Y aquí vemos algunas otras enfermedades también que podríamos hacernos sospechar, pero básicamente tendríamos que ver esas enfermedades, ¿no? Tanto por enfermedad por herpes zóster y candidiasis oral, ¿no? Y en la categoría C lo que vamos a ver son las enfermedades o neoplasias, ¿no?, que ya nos definen el estadio SIDA, ¿no? Que es, por ejemplo, candidiasis ya no oral, sino esofágica, quiere decir una candidiasis más invasiva, ¿no? Enfermedades oportunistas como por ejemplo criptococos, ¿no? Enfermedades por citomegalovirus, diarreas por coccidias como la isospora, como el cryptosporidium, ¿no? Pacientes con enfermedades respiratorias como la neumonía por neumocitis girovesi, ¿no? O también de repente linfomas como el linfoma primario cerebral, ¿no? Linfoma de Burkitt, sarcomas de Kaposi, ¿no? En fin, toxoplasma cerebral. Entonces hay muchas enfermedades que ya nos definitorios Y del estamos estadio avanzando SIDA, y ahí están preguntándole. ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico para VIH? Este es un cuadro que está en la norma técnica del MINSA,
Por suerte se ha avanzado bastante con respecto a al diagnóstico del VIH. Lo primero es un paciente que tenga signos de inmunodepresión, ¿no? De pacientes que presenten, por ejemplo, infecciones a repetición, que presenten enfermedades oportunistas, que presenten muchas veces de repente, a veces no tiene nada, solamente tiene una baja de peso importante nada más y no explicada por ninguna causa, por ningún motivo, ¿no? O puede presentar también tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Ojo a esto, todo paciente con tuberculosis en el Perú se le tiene que hacer obligatoriamente un descarte de VIH. Y también por el contrario, todo paciente con VIH hay que hacerle sus pruebas y su descarte de tuberculosis, ya que esta asociación muchas veces es responsable de gran comorbilidad y mortalidad en nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Una vez que tenemos un paciente que sospechamos que tiene algún tipo de inmunosupresión o alguna inmunodeficiencia, le hacemos la prueba rápida o cualquier tipo de prueba de tamiz, una prueba de ELISA, ¿no? Que si tenemos dos de ellas que son con resultado reactivo, esto de acá lo catalogamos como un paciente reactivo y tendríamos que empezar a hacer el estudio y los exámenes para iniciar el tratamiento, ¿no? Igualmente, si tenemos una prueba reactiva, pero la segunda prueba confirmatoria es no reactiva, tendríamos que mandarlo a una prueba confirmatoria, ¿no? Que en este caso sería la inmunofluorescencia indirecta o el Western Blot, que es lo que realiza, por ejemplo, que se realiza en el seguro o realiza el INS, si es que estamos en MINSA, ¿no? Si la primera prueba es no reactiva, simplemente se descarta que este paciente tenga VIH. ¿Por qué? Porque hemos visto que la prueba es altamente sensible y específica y su periodo de ventana es muy corto, ¿no? 3 semanas. Entonces digamos que prácticamente estamos descartando que ese paciente tenga VIH y entonces tendremos que buscar otra causa de inmunodeficiencias, ¿no? ¿No? Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico del paciente, el diagnóstico clínico y luego hacemos el diagnóstico serológico, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que podríamos presentar? Los cuadros clínicos o las enfermedades oportunistas con las que lamentablemente muchos pacientes llegan a nuestro consultorio, ¿no? ¿Cuáles son, qué significan estas enfermedades oportunistas? Se le dice oportunista porque se trata de gérmenes que están en el ambiente o que los tenemos en nuestro organismo, pero que como nuestro sistema inmune está competente, entonces estos gérmenes no nos afectan, no nos hacen daño. Pero ante un paciente con un sistema inmune deprimido, estos gérmenes aprovechan esa inmunodeficiencia, aprovechan esa oportunidad y causan daño, por eso se llama oportunistas. PBVS significa persona viviendo con VIH-Sida. Entonces, para presentar estas enfermedades oportunistas, ¿de qué factores depende? Va a depender de la exposición a microorganismos o reactivación de una infección latente, ¿no? Y de la inmunodepresión progresiva, como hemos visto por el VIH. Quiere decir de que lleguemos a un punto en el cual nuestros linfocitos TCD4 ya no nos puedan defender, ¿no? ¿Dónde se pueden presentar estas enfermedades oportunistas? En cualquier parte de nuestro organismo. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, las más características o las que se presentan con mayor frecuencia, toxoplasmosis o meningitis por criptococo, ¿no? En el ojo, muchas veces hemos visto retinitis por citomegalovirus, pero hay otras enfermedades más también, ¿no? Así como la uveitis por sífilis también, ¿no? En boca y garganta, candidiasis, al igual que por ejemplo en el esófago, ¿no? Candidiasis esofágica, pero también puede haber esofagitis por citomegalovirus, por ejemplo. Entonces hay muchas, puede afectar de distintas maneras. Perdón. ¿No? A nivel gastrointestinal, ¿no? Las diarreas, que muchas veces el paciente se presenta con diarreas de 1 mes, 2 meses, 3 meses de duración, a veces intermitentes, ¿no? Con síntomas sistémicos como fiebre a veces o baja de peso, o a veces no, simplemente diarreas nada más. Entonces puede deberse a una colitis por citomegalovirus o una infección por coccidias, como por ejemplo el Cryptosporidium, que es muy común en nuestro medio, ¿no? En la piel es importante, es lo primero que vamos a ver. Tenemos que buscar pues lesiones de herpes zóster, sobre todo si son pacientes jóvenes, onicomicosis en manos, en ambas manos de los 10 dedos, por ejemplo, vemos onicomicosis en manos, ese paciente tiene que tener algún tipo de inmunosupresión, ¿no? Y a nivel genital, bueno, presenta reactivaciones frecuentes por herpes simple, lesiones por papiloma que muchas veces pueden llegar a convertirse en neoplasias, ¿no? O candidiasis a repetición, ¿no? Entonces, como vemos, las enfermedades oportunistas pueden atacar cualquier parte del cuerpo, ¿no? A veces llega un paciente con múltiples enfermedades oportunistas, ¿no? Entonces, por eso, en un paciente con inmunosupresión, el concepto que teníamos o que tenían nuestros maestros acerca de la unidad clínica se rompe, no existe en un paciente con VIH, ¿no?
También hay algunos, antes de que nosotros podamos hacer el conteo CD4, antes que nosotros podamos ver o poder catalogar a nuestro paciente, hay algunas enfermedades que nos pueden más o menos orientar en qué nivel está el CD4 de los pacientes. Por ejemplo, si tenemos un paciente que presenta una neumocistosis, una neumonía por neumocitis girovesi, por ejemplo, o por cándida, ¿no? o virus herpes a repetición, decimos que ese paciente ya tiene menos de 200 CD4 o menos de 250 CD4 circulando. Ya está en el estadio SIDA, obviamente, ¿no? Pero más o menos nos va haciendo la idea. Pero si, por ejemplo, presenta una cefalea de larga data y encima con signos de focalización, como por ejemplo hemiparesias o convulsiones o síndromes convulsivos, entonces podemos decir que está hablando de una neurotoxoplasmosis, una toxoplasmosis cerebral. Entonces ahí decimos que este paciente tiene menos de 100 ya CD4, quiere decir que su enfermedad está mucho más avanzada. O lo mismo si presenta una tuberculosis miliar o una encefalopatía por VIH, ¿no? Ya cuando vemos que el paciente está muy inmunodeprimido, con un conteo de CD4 menor a 50, en el cual ya prácticamente el sistema inmune es no funcional en este paciente, es donde aparecen otro tipo de gérmenes, por ejemplo, el citomegalovirus, básicamente a través de la retinitis, pero puede ser también a través de una colitis o a través de una infección pulmonar, ¿no? Pero la retinitis por citomegalovirus básicamente aparece cuando el citomegalovirus se expresa o causa daño cuando el sistema inmune prácticamente ya no es funcional, ¿no? Así como también tuberculosis por micobacterias atípicas, como por ejemplo por el complejo Mycobacterium avium, ¿no? Que puede causar también tuberculosis o lesiones tuberculosas en el tracto gastrointestinal o en el sistema nervioso central o también en los pulmones, ¿no? Entonces, los problemas clínicos pues, asociados a estas enfermedades oportunistas, como vamos a ver, básicamente en las manifestaciones gastrointestinales, ¿qué es lo que vamos a tener? Diarreas, ¿no? Diarreas que pueden ser producidas muchas veces por las coccidias, ¿no? O puede presentar también el paciente dinofagia y disfagia. Ahí tendríamos que descartar que no se trate de una candidiasis oral o una esofagitis por citomegalovirus. Manifestaciones respiratorias, tos, disnea. Obligatoriamente en el Perú, ¿no? Descartar la infección por tuberculosis, ¿no? Ya que esa combinación, como dije, es muy frecuente en nuestros pacientes, ¿no? Pero puede tratarse también, si es por ejemplo una disnea progresiva, ¿no? Subaguda, progresiva de entre 2 a 4 semanas, ¿no? Puede ser también una neumocistosis, ¿no? Entonces también tendríamos que tomar una placa de tórax, ¿no? Hacer un análisis de gases arteriales para poder ver, ¿no? de qué se trata. El compromiso neurológico básicamente se manifiesta a través de la cefalea. Ojo, no es lo mismo una cefalea en un paciente inmunodeprimido que una cefalea en un paciente inmunocompetente. A cualquiera de nosotros nos da una cefalea, nos da una migraña, nos da un dolor de cabeza y, bueno, unos AINES, ¿no? un café cargado, ¿no? Ergotamina y se nos pasa. En un paciente con VIH tenemos que estar nosotros más atentos. ¿Por qué? Porque una cefalea en un paciente con VIH muchas veces nos puede traer problemas y cuando nos damos cuenta el paciente ya está complicado. ¿Qué tenemos que ver en un paciente inmunodeprimido cuando tiene cefalea? Primero, que hayan signos de focalización o que no hayan signos de focalización. Si hay signos de focalización, como por ejemplo hemiparesias, déficit motor, convulsiones, tenemos que buscar algún, digamos así, un efecto de masa que esté produciendo eso en el cerebro. ¿Qué puede ser? En primer lugar, puede ser una toxoplasmosis, pero también puede ser un criptococoma, una goma sifilítica, un tuberculoma, ¿no? O de repente un absceso cerebral, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar eso. La prueba estándar ahí es la tomografía cerebral con contraste, ¿no? Pero por el contrario, si no tiene signos vitales, pero por ejemplo presenta trastorno del estado, trastorno de conciencia, ¿no? Entonces puede tratarse de una leucoencefalopatía por VIH, una demencia por VIH, o puede tratarse también de una leucoencefalopatía multifocal, ¿no? Progresiva, una LEMP, ¿no? Entonces, esas es las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en un paciente con VIH y cefalea, ¿no? Puede haber también disminución de la agudeza visual, acuérdense, ¿no? Citomegalovirus, uveitis por sífilis, ¿no? Toxoplasmosis también puede atacar, hacer una corioretinitis, ¿no? Linfadenopatías, ¿no? Las linfadenopatías, ¿por qué? Puede ser por complejo de Mycobacterium avium o por una tuberculosis también, ¿no? O fiebre, muchas veces que el paciente solamente presenta fiebre
fiebre persistente durante varias semanas a meses, entonces también tendríamos que hacer un descarte de VIH, ¿no? O complicaciones mucocutáneas como por ejemplo candidiasis oral, ¿no? Entonces, como hemos visto, en el caso de las diarreas, en enfermedades oportunistas, muchas veces, la gran mayoría de veces se deben a infecciones por las llamadas coccidias. ¿Cuáles son las coccidias? Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora cayetanensis, ¿no? También está ahí la microsporidia, también está, que no es una coccidia propiamente dicha, pero también lo ponen en ese grupo, ¿no? Que puede causar diarrea, ¿no? Básicamente, el de mayor prevalencia es el Cryptosporidium, ¿no? Entonces, vemos de que tenemos enfermedades oportunistas aunados, ¿no?, a la inmunosupresión del paciente, ¿no? Luego tenemos pues también la candidiasis oral, ¿no?, que se puede presentar como una candidiasis eritematosa, como una quelitis angular, pero la gran mayoría y casi la totalidad de candidiasis oral se presenta a través de lo que se llama la candidiasis pseudomembranosa o la presencia de muget oral, ¿no? Luego tenemos también lo que es la candidiasis esofágica, ¿no?, que también estas lesiones por cándida pueden progresar al esófago, pero hay que hacer pues el diagnóstico diferencial, porque también hay esofagitis por citomegalovirus o incluso por herpes, ¿no? Entonces lo que es mandatorio ahí es hacer una endoscopía, ¿no?, una endoscopía digestiva alta para poder ver el tipo de lesiones y tomar una biopsia, ¿no? En el sistema respiratorio, como hemos visto, la neumocistosis o la neumonía por neumocitis girovesi es muchas veces la principal enfermedad oportunista que nos llega de emergencia, ¿no? Un paciente con disnea progresiva, en el cual llega prácticamente desaturando, con cianosis, ¿no?, que incluso a veces tiene que llegar a ser intubado para poder manejarlo, ¿no? Es una enfermedad indicativa de SIDA, ¿no? Lo que es característico es una enfermedad de inicio insidioso, curso progresivo. Vamos a ver un infiltrado intersticial en las placas de tórax, pero en la tomografía de tórax lo que vamos a ver es lo que se llama el patrón de vidrio esmerilado, ¿no? Tenemos que tomar un análisis de gases arteriales, ver, ¿no?, que esté en una insuficiencia respiratoria con una presión de oxígeno menor a 70, ¿no?, y una gradiente mayor a 35, ¿no? Muchas veces se ha visto que hay una elevación excesiva de lo que es la deshidrogenasa láctica, ¿no?, la DHL, ¿no?, a más de 500, 600, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es un punto de corte, no es criterio de diagnóstico, es también una ayuda, ¿no?, para poder diferenciar el cuadro, ¿no? Lo que también tenemos que tomar en cuenta es de que muchas veces pacientes con neumocistosis pueden estar desaturando, pueden estar con unos análisis de gases arteriales anormales, pero un tercio de ellos pueden presentar una radiografía de tórax normal, ¿no? Entonces, lo que manda ahí es la clínica, ¿no? No tanto así las imágenes, ¿no? Y obviamente la vedette en este caso en estos pacientes es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Se dice de que la tuberculosis en pacientes muy inmunosuprimidos, ¿no?, que tienen menos de 200 CD4, ya no vamos a ver el clásico pues infiltrado, ¿no?, a nivel de ápices o a nivel subclavicular, ¿no?, sino más bien vamos a ver infiltrados en bases y muchas veces bilateral, ¿no? No vamos a ver de repente cavernas, ¿no? O muchas veces vamos a ver una placa completamente normal, ¿no? Entonces, de todas maneras es mandatorio hacer el análisis, la baciloscopía. No hay límites para hacer baciloscopías en un paciente con VIH, ¿no? Si nosotros sospechamos de que ese paciente con VIH tiene TB, podemos pedir baciloscopías indiscriminadamente, ¿no? Y incluso no solamente de muestras de esputo, también de orina y de heces, ¿no?, que tendríamos que descartar, porque muchos de estos pacientes hacen tuberculosis sistémicas, ¿no? Entonces, nunca es bastante, ¿no?, para poder descartar TB en nuestros pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y en el caso, pues como vimos, de lo que es las infecciones oportunistas en el sistema nervioso central, tenemos pues lo que es la toxoplasmosis, ¿no?, que cuando nosotros nos viene un paciente que de un momento a otro presenta un síndrome convulsivo, un trastorno de conciencia o un trastorno de focalización, lo que vemos, le tomamos una tomografía en la emergencia con contraste, una tomografía cerebral con contraste, y vamos a ver el clásico, pues la clásica lesión en anillo, ¿no?, que es la lesión clásica de lo que es un absceso cerebral por Toxoplasma gondii, ¿no?
Y también tenemos lo que es la meningitis criptococócica, ¿no? Es producida pues por un hongo, que es el Cryptococcus neoforma, que muchas veces nosotros ya lo tenemos en el cuerpo, pero como dije es un germen oportunista, no nos afecta en nada, ¿no? Pero ahí sí, esta meningitis lo que tiene es de que aumenta en exceso lo que es la presión intracraneal. Es por eso que muchas veces hay que hacer punciones lumbares a repetición para disminuir esta presión intracraneal mientras se va pues, instaurando el tratamiento, ¿no? Hay algunos criterios de severidad, por ejemplo, una alteración del estado mental, ¿no? Que los cultivos de CD4, de criptococos salgan positivos, ¿no? Que haya una presión de apertura mayor a 18, otros dicen mayor a 20 de milímetros de agua, centímetros de agua en la punción lumbar, o que presente hiponatremia, ¿no? O si le vamos a hacer un análisis serológico de criptolátex para medir los anticuerpos de los criptococos, que haya pues unos títulos mayores a 1024, ¿no? Entonces, esos son criterios de mal pronóstico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento o de qué se trata el tratamiento para la enfermedad o para la infección por VIH o el SIDA en este caso? Primero vamos a ver de que son pacientes de que muchas veces nos llegan a nuestras manos, pero ya llegan con una enfermedad oportunista de base, ¿no? Ya llegan justamente porque presentan una enfermedad oportunista. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es hacer el diagnóstico y tratar primero la enfermedad oportunista. Y luego de iniciar el tratamiento de la enfermedad oportunista, iniciar el tratamiento para el VIH. En el caso, por ejemplo, de tuberculosis, porque muchas veces llega un paciente con tuberculosis, le hacemos la prueba de VIH y sale que también tiene VIH. ¿Qué iniciamos primero? ¿El tratamiento para la tuberculosis o el tratamiento para el VIH? Se inicia primero el tratamiento para la tuberculosis. Y luego de la primera fase, ¿no? O luego del primer mes, lo que hacemos es recién instauramos el tratamiento para el VIH. No se inicia primero el tratamiento del VIH y después de la tuberculosis. Primero se trata la tuberculosis y luego el VIH. Y luego de forma conjunta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De que el primer antirretroviral que se descubrió fue el ácido budina o AZT en 1987 y se pensó que con eso la cura del VIH estaba cerca, pero lo que hemos visto es que no, que más bien ha progresado y la enfermedad se ha mantenido. En el 1996 se instaura lo que es el TARGA, que significa Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad, ¿no? En el cual hay una combinación de antirretrovirales, ¿no? Y recién desde que se ha instaurado el TARGA, ¿no? Es lo que vemos de que la enfermedad se ha podido controlar. ¿Qué quiere decir? De que los pacientes, ¿no? Y esto se ha visto en numerosos estudios, que pacientes que ingresan a TARGA, ¿no? Pueden llevar una sobrevida o una esperanza de vida prácticamente igual a la de un paciente que no tiene VIH, ¿no? Y se controla tanto los eventos relacionados al SIDA como por ejemplo las enfermedades oportunistas, ¿no? Hay una recuperación de la función inmunológica y logramos disminuir la carga viral. Con eso también evitamos que esta persona que tiene VIH pueda contagiar, ¿no? Entonces, el primer objetivo del TARGA es prevenir la mortalidad asociada a VIH. Esto se logra tomando el TARGA disciplinadamente. Lamentablemente, el TARGA no puede eliminar o erradicar el virus de nuestro organismo. ¿Esto por qué? Porque el VIH tiene unos lugares en nuestro cuerpo que se llaman los santuarios, ¿no? Le decimos los santuarios del VIH o los reservorios naturales, en donde la concentración de antirretrovirales que llegan a esos lugares es muy baja y entonces no pueden erradicarlos de ahí. Por ejemplo, ¿cuáles son esos lugares? Sistema nervioso central, ¿no? Próstata en varones, riñones, ¿no? Entonces, hay muchos lugares en los cuales no llega pues, la concentración adecuada de antirretrovirales y por eso el VIH se mantiene ahí. Ganglios linfáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde el VIH se mantiene todavía y por eso es que aún la cura definitiva no existe, ¿no? Pero con el tratamiento TARGA, ¿no? Disminuimos pues, la probabilidad de que el VIH progrese y el paciente tiene una calidad de vida mejor, ¿no? Prácticamente, como dije, una persona que puede desarrollar su vida de la manera más normal, como cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento del TARGA? Lo primero es disminuir la concentración o la carga viral plasmática del virus. Se dice de que nosotros tenemos que llevar la carga viral a menos de 50 copias por mililitro de sangre de ARN viral.
Con esta concentración decimos que el virus está indetectable. ¿Y qué quiere decir que el virus está indetectable? Que este paciente lo más probable es de que no contagie el VIH. O sea que puede ser una persona casada, ¿no?, que tenga su pareja y ya no contagiarle el VIH si es que logra controlar la enfermedad, ¿no? Puede estar indetectable y puede tener su pareja normal, no hay ningún problema, ¿no? Incluso hasta podrían, si desean tener hijos, podrían tenerlos, porque este paciente no transmite la enfermedad cuando es indetectable, ¿no? El siguiente objetivo del tratamiento Targa es de que una vez que nosotros llevamos la carga viral a niveles indetectables, lo que ocurre es de que el nivel de CD4 va a empezar a aumentar y con esto se va a restaurar la función inmunitaria, ¿no? Entonces el paciente ya no va a tener enfermedades oportunistas porque su sistema inmune va a controlar estas enfermedades, ¿no? Y con esto vamos a reducir la morbilidad y la mortalidad, ¿no?, relacionada a la inmunodeficiencia, ¿no?, por el VIH. Y el objetivo final de todo este tratamiento es mejorar la calidad de vida. Como dije anteriormente, un paciente con VIH en Targa disciplinado, ¿no?, cumplido, su esperanza de vida es prácticamente muy similar a la de un paciente sin VIH, ¿no? Ahora, ¿cuándo iniciamos el tratamiento Targa? ¿No? Como dije, ¿no?, lo principal, tratar las enfermedades oportunistas, ¿no? El primer tratamiento de enfermedades oportunistas mientras vamos haciendo el estudio para que el paciente inicie el tratamiento Targa. Anteriormente se esperaba pues de que el paciente presente una inmunosupresión severa, ¿no?, que esté en menos de 200 CD4, ¿no?, porque los tratamientos o los fármacos que utilizaban eran muy tóxicos o muchas veces presentaban pues lo que se llamaba el síndrome de reconstitución inmune. Pero con los avances que ha habido ahora y gracias a este estudio llamado el estudio START, ¿no?, lo que vemos es de que a más prontitud de inicio de tratamiento, mejor sobrevivencia y menor morbilidad y mortalidad para el paciente. Así que nosotros podemos diagnosticar al paciente con VIH y en un par de semanas ya le estamos iniciando el tratamiento, sin necesidad de esperar que sus defensas bajen a menos de 200. Así el paciente esté inmunocompetente o tenga niveles altos de CD4, nosotros tenemos que empezar el tratamiento antirretroviral. ¿No? Entonces, para iniciar el tratamiento Targa, lo que tenemos que hacer es un estudio, ¿no?, el estudio pre-Targa que le decimos nosotros, ¿no?, en el cual, bueno, se hace pues una historia clínica detallada, un examen físico completo, ¿no? Tenemos que tomar pues lo que es el conteo de CD4 y la carga viral plasmática, ¿no?, y ver pues cómo está el funcionamiento renal, funcionamiento hepático, ¿no?, descartar que no tenga otras enfermedades como por ejemplo diabetes, hipertensión, para saber qué tipo de fármaco vamos a utilizar, ¿no? Pedir pues exámenes de orina, hemograma, ¿no? Hacer idealmente, aquí en el Perú no se aplica por cuestión de recursos, pero en otros lugares lo que hacen es le hacen un estudio de resistencia al virus para ver a qué antirretroviral es resistente o no. Aquí todavía lamentablemente no lo podemos hacer, ¿no? Pero también tenemos que sacar pues su riesgo cardiovascular, filtrado glomerular, ¿no?, porque hay muchos antirretrovirales que se eliminan a través del riñón, entonces o son nefrotóxicos en algunos casos con el uso, entonces tendríamos que ver o tener un basal por lo menos de este paciente, ¿no? Descartar tuberculosis, como ya hemos dicho, a través de vaciloscopías y placas de tórax, ¿no? Y si vemos que el paciente está en óptimas condiciones, lo que hacemos es iniciamos el tratamiento. ¿Con qué esquema? Estos son los esquemas de primera línea que la norma técnica del MINSA está mandando aquí en nuestro medio, ¿no? Y como hemos dicho, se trata de un tratamiento de gran actividad. Entonces son varios fármacos combinados. Básicamente son dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos con uno nucleócido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tenofovir, entricitabina y efavirenz, que es el tratamiento de primera línea que utilizamos nosotros en los pacientes, que pueden presentarse muchas veces los tres fármacos a dosis fijas combinadas, ¿no?, que es en una sola pastilla que se tomaría una vez al día, en las noches antes de dormir. Quiere decir de que este paciente con VIH, que hace muchos años era una condena de muerte, ahora puede vivir de manera prácticamente normal, tener incluso
cumplir sus expectativas de vida, mejorar su calidad de vida, tener familia, ¿no? Estudiar, trabajar. Solamente la única diferencia con cualquier paciente que no tiene VIH es que tiene que tomar una pastilla al día, nada más. Y con esto el paciente logra controlar su enfermedad, ¿no? Por eso es que decimos que el VIH o la infección por VIH se comporta ahora como una enfermedad crónica. Es prácticamente igual que tener hipertensión arterial, tener diabetes o tener cualquier otro tipo de enfermedad crónica, porque se mantiene o se tiene que tratar, ¿no?, por toda la vida, ¿no? La única diferencia con otras enfermedades es que el VIH se contagia, nada más, ¿no? Luego tenemos también los mismos fármacos, pero en dosificas combinadas solamente de tenofovir con entricitabina y el efavirenz aparte, ¿no? O ambas por separado, ¿no? Hay algunos casos en los cuales un paciente no puede recibir alguno de estos fármacos. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal no pueden recibir tenofovir, por ejemplo. Entonces tendríamos que buscar otra alternativa. O pacientes, por ejemplo, que tengan antecedentes psiquiátricos no podrían recibir efavirenz, ¿no? Entonces tendríamos que buscar otra alternativa. Y las hay, ¿no? Y también tenemos otros esquemas en segunda línea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, utilizar lo que son los inhibidores de proteasa, ¿no? Como lopinavir, ritonavir, atazanavir, o los últimos que son los inhibidores de integrasa, ¿no? Que son como el dolutegravir, que son en muchos otros lugares, ¿no? O en países con más recursos, más bien estos fármacos están como fármacos de primera línea. Aquí los utilizamos cuando hay un efecto adverso a los fármacos de primera línea de nuestra norma técnica o cuando estamos ante un problema de resistencia antirretrovirales, ¿no? Bueno, muchas